¿Cómo están, amigos? Nuevamente bienvenidos a este canal. Hoy les vamos a platicar un poquito de uno de los ejemplares o una especie que no se habla mucho, no hay mucho en México. Si hay por ahí alguna colección que tiene, tampoco vamos a exagerar que hay dos o tres nada más en el país. No, sí hay algunas especies por ahí, perdón, algunos ejemplares por ahí, pero no hay bastantes como otras especies, ¿no? Como no sé, la pitón verde de árbol también está un poquito escasa, pero hablando un poquito de las que sí hay, pues más, como pitón bola, pitón reticulada, las boas constrictor. ¿De qué estamos hablando? Pues sí, de nuestra boa amazónica. Por ahí habíamos subido ya un video de cómo, del terrario, ¿no? Nada más notificando que ya habíamos culminado, platicamos un poquito de la iluminación que tiene. Eh, pues nada más compartirles un poquito más. Ella vive en este terrario donde tiene pues un corcho grande, hueco, y ese corcho de atrás también es hueco porque si alcanzan a percibir, nuestro ejemplar le gusta mucho estar en cavidades. Y por eso fue que diseñamos el terrario de esta manera. Se dan cuenta, por aquí tiene donde meterse, por acá puede salir. También ella gusta mucho de posarse en el piso. Le dejamos grandes espacios con cavidades para que se quiera ella refugiar. Y pues así es como tiene su terrario, ¿no? Tratando de ambientarlo un poquito. Pero bueno, platicarles un poquito de esta especie. ¿Por qué creo yo? Y es lo que yo creo. ¿Por qué no hay tantos ejemplares en México de esta especie? Una característica de la especie que no aplica a todos los individuos, pero sí la gran mayoría, es que son de un temperamento de cuidado. Aquí les estoy dejando un video de cómo se comporta cuando uno se acerca. Normalmente suelen atacar. Son ejemplares que, pues eso, como al final no hay tanto crianza como es una pitón bola, una pitón reticulada, pues no hay tanto manejo, ¿no? Entonces, pues al final hay ejemplares que aún no se adaptan tanto como otros y pues aún presentan estas características. No dudo que haya ejemplares que están muy tranquilos. Eh, Creo que sí he visto un par, pero son muy pocos. Entonces, a mí me gusta mucho esa especie. Podría decir que es, no sé si la segunda o la tercera. La primera, desde luego, pues nuestra boa esmeralda, ¿verdad? Ese es nuestra especie de serpiente, de reptil, de animal, de todo favorita. Y la segunda, pues yo no sé si la pitón verde de árbol o el condro o la boa amazónica. La boa amazónica me resulta un animal, me encanta, vaya. Eh, es delgada, tiende a ser larga. Su cabeza me parece muy padre, vaya, porque pues no es tan puntiaguda, tampoco es tan chata, presenta las fosetas termosensibles que hace que las serpientes se vean increíbles, ¿no? Como las reticuladas, que son muy notorias, las bodas esmeraldas, inclusive los condros, ¿no? En este caso que tenemos este chaparro que es híbrido, pero pues al final presenta las fosetas termosensibles. Se ve un poquito opaco por el cristal, pero bueno, a ver, aquí está. Y antes de que nos digan, oye, ese animal pobrecito tiene hinchado la cabeza, lo tienes muy mal cuidado. Ah, señores, eh, esta especie tiende a inflamarse la cabeza cuando va tan muda. Las pitón carpetas y algunos condros. Característica muy interesante. Pero bueno, regresando al punto de la boa amazónica, a mí me gusta mucho. Específicamente
la que es de color amarillo, todo amarillo, no la que tiene como franjas naranjas. Aquí les dejo una foto de este ejemplar. Este ejemplar me encantaba, era mi fascinación. Me costó trabajo que comiera una vez que llegó. Lamentablemente murió. Un día, una vez regresando del trabajo, la vi medio inquieta, muy inquieta, y al otro día amaneció con la cabeza inflamada, muy inflamada y muerta. Eh, pues no conocía todavía yo como aquí en Cancún, recién había llegado a Cancún, pues dónde llevarla para hacer unos estudios para ver de qué murió. Tengo una teoría, pero es teoría. No la compartimos ni la hacemos eh, fundamental porque es una teoría, una idea que nosotros tenemos. Entonces, híjole, ese ejemplar me encantaba, pero debido a que ese ejemplar pues se nos fue, es que pudimos tener a la Esmeralda porque una vez que se me fue pues empecé a juntar porque dije yo quiero recuperar un ejemplar como ese o mejor, y la única opción que tenía mejor era la Esmeralda y pues se nos hizo esta chaparra que ya está cumpliendo con nosotros 6 años, bastante tiempo en cautiverio. Los ejemplares pueden llegar a vivir más. Ella todavía debe tener como 7 años. Pero bueno, entonces, pues, ¿qué les puedo decir de las boas amazónicas? Como su nombre lo dice, o boa de árbol amazónica, pues son ejemplares arborícolas, no tienden a tomar la postura como los condros, como la voz esmeralda. Ellos normalmente están, vamos a sacarnos un poquito para que mientras hablamos salga su terrario. Sus características, ella no se enrosca vaya esa forma tan padre. Aquí les dejo una foto de cómo se enroscan esos ejemplares. Ella no se enroscan así, no he visto yo alguna que se enrosque así. Parámetros muy similares al ser del Amazonas, son de climas tropicales. Importante monitorear la temperatura. Soportan hasta los 32, soportan hasta los 32. Eso no significa que los vamos a tener a 32. No los vamos a mantener a nuestros ejemplares en el máximo que soportan. Vamos a procurar tenerlos entre 30 y 32, siempre procurando que no sea 32 constante. De mantenimiento ordinario, si lo tienes con un tema respiratorio demás, lo que el médico te diga, el médico veterinario. Humedad relativamente 70-80. Sistema de lluvia, les gusta tomar del rocío. También tienen su estanque. A mí nunca me dura limpio el estanque porque a ella le gusta mucho hacer del baño cuando el agua está limpia. Muchos tendrán ejemplares que tienen estas características similares, que les encanta hacer del baño cuando cambias el agua, ¿verdad? Ella es una de ellos, les encanta. Entonces, su estanque, porque ella no es que le guste meterse, refrescarse, simplemente hacer del baño ahí y beber. Le gusta mucho, toma mucha agua. En las noches es muy activa, muy activa. Recorre todo su terrario. Digo, este es nuevo, pero cuando en el terrario anterior lo recorría todo. Lo conocía de pe a pa. Entonces necesita un terrario, yo considero mínimo, pues a lo mejor como el que tengo, ¿no? Un poquito más grande. Le reitero, este tiene 70 centímetros de ancho, 70 centímetros de largo y 1,20 de alto. Se estira, se alcanza a estirar, sí, gracias a los troncos que le colocamos, alcanza a estirarse. Lo ideal sería uno como este, para que se estirara completa. Una vez la medimos y estaba en el 1,80 m. Es un ejemplar ya adulto grande. La sexamos una vez con un amigo y resultó ser hembra. Entonces por ahí vamos a buscarle el macho para que cumpla su ciclo completo, ¿no? Al final el ciclo completo pues es la reproducción, es parte de, entonces nos gustaría poderlo hacer. Vamos a buscar un buen machito con tiempo, con calma, para asegurar que es un buen ejemplar, que esté acostumbrado y que pueda salir bien, ¿no? También nosotros procuramos mucho la radiación. Aquí se pueden ver. Vean la altura que tiene de separación de la lámpara y miren qué buena radiación nos da. Es decir, que cuando ella se postre en este corcho,
buenos parámetros. Baja un poquito donde está este tronco y le va a seguir dando buena radiación. Y así si vamos bajando va disminuyendo. Entonces, meterle radiación UVB creo que es importante para todos los reptiles. Hay mucha gente que no les pone. A nosotros sí nos gusta tenerles, los animales tienen una mejor coloración. ¿Qué otra cosa platicarles de esta especie? La nuestra se alimenta de rata. Su alimentación hay que tener cuidado. Al ser animales arborícolas, no confundamos. Los ejemplares arborícolas, su dieta no es tan constante como los ejemplares terrestres. Los arborícolas normalmente se enroscan en un tronco y ahí se quedan y no se mueven en un tiempo. Quiere decir que su metabolismo pues llega a ser más lento que los ejemplares que son terrestres. Nuestro ejemplar come una rata cada 20 días, cada mes. ¿De qué porcentaje? Entre el 8 al 12%. 8-12% es lo que come. Si come el 8%, le damos a los 20 días. Si come el 12%, al mes. Y también algo que yo aplico en mis ejemplares arborícolas es que los hacemos pasar hambre. ¿De qué me refiero con hacer pasar hambre? No siempre les damos a los 20 días o al mes. Hay veces que lo dejo mes y medio. ¿Con qué intención? De que se muevan. Por ejemplo, nuestra boa esmeralda, procuramos que 2 comidas defeca y esperamos a que una semana, 10 días aproximadamente, que se mueva, que todas las noches se esté moviendo por todo el terrario para que se ejercite. De hecho, si pueden ver, ayer hubo actividad, se movió. Miren cómo están las hojas aplastadas, ven las que están allá abajo. Vean cómo están esas hojas aplastadas, por ahí se rompieron algunas. Vean nuestro Cryptanthus, me dio tristeza porque pues estaba bien bonito, había crecido mucho y un día se fue para abajo. Pero pues la vida sigue, miren, retoñó. Qué maravillosa es la naturaleza. Pero con este ejemplar hacemos lo mismo. Dejamos en ocasiones que esté unos 10 días, unos 8 días en actividad, moviéndose por el terrario, buscando para que se ejercite y posteriormente le ofrecemos de comer. Mi ejemplar yo lo veo bastante robusto. Normalmente son delgadas, pero ella está robusta. Por ahí yo creo que vamos a dejar que se ejercite más. Y ahorita, por las temperaturas, probablemente vaya a entrar en vitalogénesis. Seguramente la vamos a ver un poquito más robusta, la vamos a monitorear y ver que esté bien, ¿no? Entonces, ¿qué otra cosa les podemos decir de este ejemplar? Pues ya checamos los parámetros: temperatura, humedad, radiación UVB, alimentación, manipulación. Yo no la recomiendo, les digo, son animales que suelen ser agresivos. No son tolerantes al manejo, como la gran mayoría de los ejemplares que yo tengo. Algunos se dejan manipular, no me gusta, por eso los terrarios que yo tengo, pues procuro que sean como vitrinas, ¿no? Para que estén ahí. Inclusive, qué curioso, esta chaparrita es bien agresiva. Ya van 3 veces que me muerde, una vez a mi esposa. Tiene una respuesta alimenticia muy fuerte, pero adicionalmente, híjole, todo lo que detecta con temperatura lo muerde. Sí, una pitómbola nos muerde, imagínense una de estas. Recuerden que los ejemplares arborícolas tienden a tener los colmillos más largos y más filosos porque como están en las alturas, pues, agarran la presa y no se les tiene que ir. Rompamos un poquito el mito de los que creemos que los ejemplares arborícolas se alimentan exclusivamente de aves. Para nada es así. Hay estudios que demuestran, revisando la carga intestinal de ejemplares en la naturaleza, que inclusive el porcentaje de mamíferos es mayor a lo que tienen de aves. Entonces, no nos quedemos con la idea de que tienen los colmillos hacia atrás y más largos para que cuando pase un ave la agarre y no se le vaya. Sí, les puede funcionar para eso, pero no es específicamente para eso, sino porque como son arborícolas, están colgados, lanzan la mordida, agarran y tienden a subirse, a colgarse. Entonces, para que no se les vaya el alimento, porque recuerden que ellos normalmente comen colgados, ¿qué es lo que hacen? Lo van empujando. Por eso los colmillos. Entonces, hay muchos colores. Seguramente, no sé si son fases, porque de repente hay uno que son las Halloween o las Tiger y demás. Y yo creo que son únicamente coloraciones.
Valdría la pena revisar un poquito más. La de nosotros es nominal, es café, preciosa, tiene una iridiscencia muy padre. Les dejo una foto para que puedan verla. La iridiscencia que tiene al ser un color oscuro, el color que obtiene. Este ejemplar tiene con nosotros, lo compramos en 2014, ya pasaron 6, 7 años. Tiene 7 años con nosotros. 7 años con nosotros, casi 8. No es cierto, estoy haciendo malas cuentas. Sí, llegó en el 2014, pero fue a finales. Entonces, fueron en un ejemplar pequeño. La verdad es que yo creo que tenía como un año cuando lo compramos. Porque cabía en una cajita, no la tengo aquí. Porque una vez que la compramos, la tuvimos allá en Ciudad de México y después, cuando nos venimos, nos la mandaron y nos la mandaron en la caja donde. No, una caja que hicieron, y es una caja chiquita. No recuerdo, pero una caja muy chica, yo creo como del tamaño, como donde están los grillos, así de ese tamaño. Y ven la mano, o sea, ven mi mano y ven la cajita. Entonces llegó muy chica, 9 años con nosotros, ya va a cumplir los 10 años. El siguiente año ya cumple 10 años con nosotros, tiene 9 años con nosotros. Entonces es un ejemplar ya adulto. Vamos a ver si podemos conseguirle su parejita. Y pues creo que es todo por la especie, chicos. La verdad es que a mí me gusta mucho, de mis especies favoritas. Hay otras subespecies, no subespecies, hay otras especies, es del mismo género, Corallus, pero hay otras especies. Esta es Hortulana. Hay otras que son Rusgenberry. Hay otras que son. Híjole, se me fue el nombre. Pero son varias que se parecen, son muy similares. Largas, delgadas, pero cambian algunas. La localidad les da la especie. Entonces son animales que están muy bonitos. A mí me gustan mucho. Entonces, si les gustan estos ejemplares, eh, anímense. Si quieren un ejemplar para tenerlo como vitrina, lo van a disfrutar mucho. Son animales muy activos, muy activos. Más que las boas esmeraldas, más que los condros. Yo que he tenido dos, tampoco voy a decir que soy experto, pero ambos eran muy activos en las noches. Durante el día son muy quietos, se la pasan dormidos. Ambos eran agresivos y preciosos ambos. Así que, pues es todo por el video. Yo espero que les haya gustado. Si es así, regálenos un comentario, un like y suscríbanse. Nos vemos en la próxima.